Entonces, vamos a tratar sobre el... Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sigue compartiendo. Ok, genial. Sí. Bueno. El flujo de programas en Python. Ok. Al entrar acá en kernel y restart clear output, lo que hago es reseteo todo para comenzar de cero. Como les dije, estas primeras son librerías, verás que se importan y ciertas configuraciones. Bueno, los flujos de programas, ¿verdad? Los flujos de programas son... o sea, todos los programas pueden definirse por secuencias, selección y repetición. Y con eso se puede armar cualquier programa. Bueno, y Python también permite definir secuencias, selecciones que serían decisiones, ¿verdad? Sí, entonces. Y repeticiones, bucles, para de manera a repetir, a iterar, ¿verdad? Se imprime en la celda de Jupyter el último resultado de la operación. Acá, ahí se hace más o menos un repaso, también se ven ahí los operadores aritméticos, ¿verdad? Son similares a los de otros lenguajes, ¿verdad? Más, por. Y acá vemos que no se imprime 1 más 1, pero se imprime el último, porque se imprime el valor de la última línea ejecutada. Si queríamos, ¿verdad?, que se imprima, tendríamos que haber hecho así, ¿verdad? Print 1 más 1 y print 2 por 3.5. Acá incluso no hace falta este doble paréntesis que está acá. Evalúa lo que está dentro del paréntesis nomás. Ahí. Ahí. Ejecutamos. Ahí. Da igual. En Python se usa el numeral para hacer un comentario en línea. O sea, si se usa un numeral, lo que está a continuación, el numeral es un comentario. Acá ejecutó. Y bueno, esto es obvio, o sea, ¿para qué son las variables? ¿Verdad? Para guardar resultados intermedios. Y acá, bueno, se guarda 1 más 1 en first result, se multiplica el first result por 3.5 y eso se guarda en final result. Y Python es interpretado, y bueno, también por ser interpretado también es dinámico, ¿verdad? O sea, la definición de los tiempos del tipo de tipado se hace en tiempo de ejecución. Si le asignamos a una variable un valor de cadena, se convierte en cadena, un entero en entero, un número con punto flotante en punto flotante, y hay un tipo de dato que es el lógico o booleano, que puede tener los valores true o false. Y acá, bueno, my name is Dylan, ¿verdad? Sería, ¿verdad?, edad 27, un número 2,7118, y tiene un perro, ¿verdad? Entonces, true. Entonces ejecutamos este bloque. Entonces, digamos, para imprimir de qué tipo es una variable, uno puede poner type y la variable. Entonces, acá dice que
my name es str, que es cadena de texto o string. My age es entero. Y my favorite number es float o punto flotante. Y si tiene un perro es booleana o de tipo lógico. Y obviamente hay más tipos de datos y podemos crear también nuestros tipos de datos, ¿verdad? Más adelante o clases y objetos. Bueno, acá el ejercicio dice definir la variable myName con un valor a su propio nombre e imprimir. Entonces acá me voy más y pongo myName. Pueden poner comilla simple o comilla doble, ¿verdad? No hay problema con eso. Ahí. Eso es lo que dice. Y las funciones. Bueno, las funciones son lo mismo que en otros lenguajes de programación. También en matemática, ¿verdad? La definición de funciones, ¿verdad? Viene de ahí, o sea, viene más de la matemática, ¿verdad? Y en este caso, Python tiene una peculiaridad, o sea, se basa en indentaciones, o sea, los niveles de acuerdo a la indentación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay una estructura, no tiene un fin, se vuelve al nivel anterior de indentación nomás. Acá se define una función con la palabra clave de def, el nombre de la función y el parámetro o parámetros que tenga. Acá el 2 puntos se usa para indicar que es el fin de la línea de la sentencia, ¿verdad? Entonces se hace una indentación. Ustedes pueden usar tabuladores o 2 espacios, 4 espacios. Pero lo que recomiendo es, si van a usar tabuladores, usen solamente tabuladores. Si usan espacios, usen solamente espacios. Eh, Hay guerras religiosas y a mí hasta me parece simpática entre programadores sobre si usar o no, si usar espacios o tabuladores incluso. No sé si vieron Silicon Valley, donde el protagonista rompe con la chica porque le dijo eh, o sea, que usaba tabuladores y él usaba espacios, o sea, entonces por eso cortó la relación, o sea, no sé. Bueno, hasta ese punto no sé. Acá corremos. Entonces, fíjense, vamos a ejecutar esa función que definimos, ¿verdad? Acá en Python se usa 2 asteriscos como potencia, el operador de potencia. Ese tipo de operador es una herencia del Fortran, el lenguaje más antiguo. Acá vamos a ejecutar. Eh, entonces, un ejemplo, el resultado de una función se puede guardar en una variable y también se puede usar las variables como entrada de una función, ¿verdad? O sea, por ejemplo, o sea, myNumber una variable y le paso como argumento a la función. Pero obviamente no se puede sacar, no se puede elevar al cuadrado un texto o algún tipo de datos que no corresponde. O sea, si no es numérico, no tiene mucho sentido. Y esto es lo que dice, por ejemplo, acá da un error, ahí da el error porque no está. O sea, uno puede elevar al cuadrado solamente valores numéricos, ya sea tipo entero o punto flotante. Y, bueno, acá da unos ejercicios, ¿verdad? De cómo una función para calcular un número y escribir una función 6 hello. Bueno, hagamos eso. Entonces vamos a hacer def
un número. Vamos a hacer doblar número. N. Y ya está, con eso está. Podemos simplemente no usar return. Entonces va a retornar solamente el último valor, ¿verdad? Pero es más legible poner return acá, en esta parte. Vamos a probar esta función. Vamos a hacer print. Ahí, funcionó. O sea, ahí me duplicó el número. 2 de argumento y era 4. El otro me pide hacer una función que se llame sayHello. Entonces vamos a hacer def. Decir hola, se sayHello. Bueno, vamos a saludarle a Cristian. Vamos a ver. Ahí. Me van siguiendo, ¿verdad? ¿Sabes? Se dan cuenta, es un lenguaje muy sencillo de usar. Es muy sencillo de usar. Acá incluso les digo, en esta plataforma, ¿verdad? Donde instalé este anotador, es Linux en Power. O sea, estamos usando en una partición de una S400 que se instaló Linux y ahí usamos Python, ¿verdad? Sobre Linux. Estuve también probando sobre AS400 mismo, ¿verdad? Pero en el uso todavía falta más desarrollo para que se pueda usar en forma simultánea. Esta plataforma que usé se llama Jupyter Hub, que permite correr con el entorno Jupyter, ¿verdad? Con usuarios en forma de multiusuarios. Para la S400 todavía no está funcionando de manera multiusuario, pero funciona. O sea, voy a mostrarles en otras clases cómo correr en la S400, el Python. Acá lo que hace este ejercicio es eleva todos estos números al cuadrado. Imprime solamente el último. Entonces se pone print, ¿verdad? No son necesarios con los doble paréntesis, pero está bien. Para no escribir así todo el tiempo, bueno, entonces digamos acá se define una función que lo que hace es eleva al cuadrado un valor y le suma 2. Ya, y si le pasamos todos los parámetros, entonces va a hacer eso por cada uno de estos valores, ¿verdad? Entonces es 1, para 1 es 1 al cuadrado 1 más 2, 3. 2 al cuadrado 4 más 2, 6. Y así sucesivamente. Entonces bueno, es obvio, era una perogrullada.
las ventajas de usar funciones. Es para que sea más modular y comprensible, ¿verdad? Y, y si si está correcta, ¿verdad? Entonces sabemos que está correcto cada vez que se use y no hay una repetición del trabajo, ¿verdad? En hacer. Y entonces bueno, dividir. Cuando uno escribe código que se repite, o sea, que uno va repitiendo, entonces conviene empaquetar eso en funciones. Acá el ejercicio es hacer la función doIt para que imprimir el cuadrado en lugar de la suma. O sea, acá lo que hacía era, la modificación sería, voy a comentar cómo estaba y dejo la modificación que pide. Queda solamente el cuadrado, nada más que eso. Nada, sin sumarle 2. Y redefinimos. Y acá al probar hace solamente el cuadrado y nada más que eso. O sea, fíjense cómo incluso si yo voy arriba y modifico un valor de una función o una variable, esa función se redefine y se queda. O sea, lo ordenado sería ejecutar un anotador de arriba para abajo, o sea, en forma ordenada secuencial, ¿verdad? Pero podemos hacer esto. Definitivamente, o sea, cuando uno está iterando y probando, uno puede hacer eso, ir modificando arriba y volver, ¿verdad? Pero, o sea, lo mejor es dejar correr para que sea reproducible, ¿verdad? De arriba para abajo, ¿verdad? De principio a fin. Bueno, acá ya estuvimos viendo la sintaxis, ¿verdad? De definición de una función. Vimos ya en las pruebas anteriores, ¿verdad? Lo único que hace es imprimir y retorna un valor A, un texto A. En este caso, esta es una función que no retorna nada. No hay ningún cálculo, entonces no retorna nada. Solamente imprime. Y acá se va... vamos a ver ejemplos de condicionales, o sea, de usar condiciones, o sea, usar sí, ¿verdad? Y condiciones lógicas. En esta función, lo que vamos a hacer es, si tenemos una función que se pasan dos valores, ¿verdad? El primer parámetro es el puntaje del jugador, de un jugador, y el otro es el mayor puntaje, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces se compara el puntaje de un jugador con el mayor puntaje. Y si el puntaje del jugador que le pasamos es mayor que el puntaje mayor, el nuevo valor va a ser el puntaje del jugador y vamos a retornar ese valor. De lo contrario, se retorna más el valor, mayor valor de siempre, ¿verdad? Entonces acá, el paréntesis está más acá. Bueno, igual funciona. Al ejecutar, ups, no definí la función, mi error, ahí está. Definí la función y ejecuto. Es 83 es menor que 98, entonces retorne 98. 95 mayor que 93 y va a tener que retornar 95. Y acá está la explicación con una especie de árbol de decisión, ¿verdad? Donde se pregunta si el puntaje del jugador es mayor que el mayor puntaje, ¿verdad? Si es sí, va por este camino, se imprime y se asigna el nuevo valor. Si no, no se hace nada, pero se retorna el valor, ¿verdad?
Se puede hacer anidar las declaraciones, las sentencias sí o if, ¿verdad? Y acá se tiene un ejemplo de eso. Acá en este, bueno, es obvio, ¿verdad? Digamos, si x es menor que 50, se ejecuta este bloque. Si no, se ejecuta este otro bloque. Este bloque otra vez tiene nuevamente otra sentencia y acá nos aparece un nuevo operador aritmético. Ese operador aritmético es el resto de una división. Y si el resto de una división de un número por 2 es 0, significa que el número es par. Si no, es un número impar. ¿Me disculpan un ratito, por favor? Acá, ok. Ahí estamos. Bueno, vamos a correr y ejecutar, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, 42 es nuestro primer número. 42 no es menor a... O sea, 42 es menor a 50. Ok, entonces se ejecuta este bloque. Y como es par, entonces retorna branch A. 51. 51 es mayor a 50, ¿verdad? O sea, no es menor que 50. 51, ¿verdad? Y entonces retorna la rama C. En el otro caso, se tiene un número impar, 37, que es otra vez menor que 50. Entonces se retorna la rama B. Y acá está la explicación de lo que vimos, ¿verdad? Lo que sigue a if, así es la condición, ¿verdad? La condición puede ser verdadera o falsa. Si la condición es verdadera, se ejecuta, ¿verdad? Si no, no se ejecuta, ¿verdad? O sea, si no se ejecuta, lo que va después del else. Si no hay else, entonces no se hace nada, exactamente. Y justamente 50 es mayor que 10, es verdadero, entonces son todos. A ver si podemos también quitar estos dobles paréntesis acá. Ok, recorremos. 50 es mayor que 10, sí, retorna true. 2 más 2 es igual a 4. Ah, fíjense la igualdad. Cuando se usa el signo, un solo signo igual es un operador de asignación. Cuando se usa 2 es operación de igualdad como en otros lenguajes. Y menos 3 no es mayor que 2, porque es negativo. Y tenemos una tabla lógica, ¿verdad? De los operadores AND y OR, ¿verdad? O sea, los operadores lógicos AND y OR. AND se tienen que dar las dos condiciones verdaderas para que dé verdadero, y OR o es AND es y, ¿verdad? Ambas condiciones tienen que ser falsas para dar falsa, o sea, basta con que una sea verdadera para que sea verdadero en el caso de O. En el caso de I, basta con que una sea falsa de las dos condiciones para que el resultado sea falso. Acá se imprimen esas combinaciones. Las combinaciones de AND, las combinaciones de OR. Y acá hacemos de vuelta. X igual a 5 y Y igual a 3, ¿verdad? X es mayor que 4. No, porque X es 5. Sí, perdón. X es mayor que 4, X es 5. 5 mayor que 4, sí. Y es mayor que 2, sí. Y es igual a 3. Entonces,
ambas condiciones son verdaderas, entonces da verdadero. En el otro caso es falso, ¿verdad? Porque si bien, o sea, y es mayor que 2, x no es mayor que 5, que 7, porque 5 no es mayor que 7. Y por eso da falso el segundo caso. En el tercer caso, como bastaba con que una de las condiciones sea verdadera para que dé verdadera, como y es mayor que 2, o sea, 3 es mayor que 2 y es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Aunque la primera condición, x mayor que 7, es falsa. O sea, o, y, o, and y or, ¿verdad? Son las operaciones lógicas, ¿verdad? Y más, menos, por, la división, ¿verdad? Son operaciones aritméticas. Una operación lógica que no habíamos desarrollado es NOT, que es para negar, algo lógico, ¿verdad? Entonces, not false es true y not true es false. Ahí corremos de vuelta. Poner las negaciones y hay que tener en cuenta también las agrupaciones, ¿verdad? Bueno, acá el ejercicio dice que se toma un número, devuelva verdadero si es mayor que 10, pero menor que 20 o menor que menos 100. Y acá otra vez dice, el código anterior hemos utilizado el operador, el de porcentaje. ¿Qué hace eso? Ese operador hace la división, el resto de una división entera. Acá agrego, vamos a hacer la función, cualquier función nomás, f más, vamos a llamarle n. Y vamos a probar, ¿verdad? F mayor que 10. Se puede hacer en una sola línea, o sea, porque hay muchas condiciones acá. F es mayor que 10, ¿verdad? Or, ¿verdad? No es F, es N. N es el argumento. N. Ejecutamos. Ups. ¿Qué pasó acá? Error acá. Importante. Esto no era. Ahí está. En todos estos casos da verdadero. Upa. Acá hay un problema de lógica.
Si es mayor que 10 pero menor que 20. Tiene al mismo tiempo. O menor que 100. Aquí le ponemos AND. Ahí. Es el operador AND tiene presencia sobre el OR. Vamos a hacer de vuelta. Acá tenemos, dice non, es porque no estamos definiendo el caso cuando no, es menor que eso, que no está en el rango, ¿verdad? ¿verdad? Entonces vamos a hacer que retorne falso. ¡Epa! Ahí está. Ahí está, el 2 puntos. Bueno, ahora desarrollamos ya secuencia y selección, ¿verdad? Las condiciones, ¿verdad? Ahora vamos a leer las repeticiones o iteraciones. Cuando queremos que se repita algo o que se repita de forma condicional, ¿verdad? Se usa eso. Acá, mientras sea menor que x, o sea, que x sea menor que 5, vamos a imprimir el valor de x y vamos a incrementar el valor en cada vuelta. Bueno, acá vamos a complicarnos un poco más. Se va a usar la función de Fibonacci. Vamos a ver la función de Fibonacci. Acá la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? La sucesión de Fibonacci es lo que tiene es que cada número es la suma de los dos anteriores, ¿verdad? Entonces, y bueno, con números naturales se usa, ¿verdad? Es, sí, con excepción de 0 y 1, ¿verdad? Como no tienen dos números previos, entonces el Fibonacci de 0 es 0 y el de 1 es 1, pero el de 1 ya es 0 más 1, 1, el de 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Esta sucesión saca uno de estos números, que son los números de Fibonacci, ¿verdad? De Leonardo de Pisa, que su apodo era Fibonacci. Ok. En esta función, ya de entrada lo se define si no hay un número previo, bueno, que sea el 0 o el 1, ¿verdad? Entonces, desde el 2 en adelante es que se hace, ¿verdad? Vamos a correr estas funciones. Entonces acá generamos los 7 primeros números de Fibonacci. Se invoca los primeros n Fibonacci. En la segunda se generan los números de Fibonacci que son menores que 40, que es la segunda definición. Entonces, vamos a decir, lo que se quiere en un programa es que algo sea repetitivo, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer un ejemplo de una receta para hacer pan, ¿verdad? Disolver la sal en el agua, mezclar la levadura en agua, mezclar el agua con la harina para la masa, amasar, dejar leudar la masa, amasar de vuelta, ¿verdad? Formar y hornear, ¿verdad?
Y hay unos pasos, una secuencia, ¿verdad? Y entonces podemos usar una lista de cadenas, ¿verdad? Para representar esas instrucciones. Voy a poner así para que se entienda un poco más. Oh, no, no importa. Para que se entienda mejor, ¿verdad? Los pasos, ¿verdad? De una receta de un pan. Acá tenemos una nueva estructura de datos en Python, que es una lista, ¿verdad? Que es, digamos, es una lista, ¿verdad? Tipo de datos de lista. Y en otras clases, ¿verdad? Vamos a entrar más en detalle, ¿verdad? Acá vamos a ver otras recetas. Para sopa, ¿verdad? Es, o sea, disolver la sal en el agua, ¿verdad? Hervir el agua, agregar huesos, cortar cortar las cebollas, cortar el ajo, ¿verdad? Las zanahorias, ¿verdad? Voy a hacer, me olvidé que era celery. Ok, apio. Bueno, apio, ¿verdad? Y fíjense, esta receta es muy parecida al puchero nuestro, pero lo que hacen acá es quitan el hueso, ¿verdad? Y bueno, se le agrega las verduras al agua que se hierve con el hueso, ¿verdad? Y después la carne, ¿verdad? La carne que queda, ¿verdad? Al, al agua que se hierve, o sea, el, el interior del hueso, ¿verdad? Nutritivo, eso es lo que se toma la sopa, ¿verdad? Acá hay otra receta de porotos. Dejar en agua, ¿verdad? Los porotos por un tiempo, ¿verdad? Eh, disolver la sal en el agua, ¿verdad? Her- Calentar hasta hervir y después drenar el agua y cuando esté todo cocinado los porotos. O sea, distintas recetas tienen distinta cantidad de pasos, ¿verdad? Unas tienen más pasos, otras tienen menos pasos. Y entonces lo que vamos a hacer es una función para imprimir, pasándole las recetas, ¿verdad? Imprimir todos los pasos. Acá corro la definición. Fíjense acá, instruction es la lista que se pasa como argumento y acá tiene un operador in y un bucle for, ¿verdad? Entonces por cada paso en las instrucciones, ¿verdad? Imprimir el paso. Entonces así se imprimen todos los pasos de la sopa, se imprimen todos los pasos de hacer el pan, usando la misma función, ¿verdad? Y acá se imprimen todos los pasos del poroto. Entonces, bueno, acá lo que se hace es una redefinición de lo que vimos era la función de Fibonacci, pero una usa while, el mientras, ¿verdad? Y el otro usa for, que es el bucle for, ¿verdad? Son muy similares. Acá vamos a ver si
se ve la diferencia acá. El otro usa, y este usa while, ¿verdad? O sea, esta función range retorna un número, o sea, una lista de números, ¿verdad? Entre el primer argumento y el segundo argumento menos 1. Y como acá quería que se recorra toda la lista, entonces por eso le ponen n más 1. Opa, no es, me da un error porque no definí. Ahí corre, ahí ya se define. Ahí está. Funcionan igual. For es un poco más abreviado. ¿Cuál es mejor? Se usa más for cuando se puede usar for, hay que usar for. Recursión. Recursión es cuando una función puede llamarse a sí misma, ¿verdad? Si se usa recursión, es una técnica que puede abreviar mucho los códigos, pero también puede llegar a consumir muchos recursos de memoria, porque hay llamadas sucesivas, eso viene a lo que se llama el stack de los programas, ¿verdad? Y lo que se hace es, fíjense en este caso, habíamos dicho que la serie Fibonacci era la suma de los dos números anteriores, ¿verdad? Digamos, de los Fibonacci de los números previos. Okay. Y entonces, si hacemos que la función se llame a sí misma, ¿verdad? Pasándole como argumento el número previo y el previo al previo, ¿verdad? Y la suma de esos es el punto inicial de desarrollo. Para definir serían los casos en que n sea igual a 0 y 1. Cuando el número es 0, retorna 0, y cuando es 1, retorna 1. Fíjense cómo da el mismo resultado, es casi mágico, ¿verdad? Pero funciona. Entonces, lo que se hace es, recibe Fibonacci 7. Bueno, no hay una definición de cuánto hay de Fibonacci 7. Entonces se invoca a Fibonacci de 6 más Fibonacci de 5, ¿verdad? Y resulta que tampoco hay de eso. Entonces, para Fibonacci de 5 y 6 se buscan Fibonacci de 4 y 3, ¿verdad? Para 3 se busca Fibonacci 2 y 1 y así. Bueno, en 1 ya se tiene el resultado. Entonces así se reconstruye todo y se arma, ¿verdad? Y es interesante, o sea, el código escrito con recursión es muy abreviado, pero tiene algunos inconvenientes en el tema de uso de recursos. Acá, haciendo vamos a trabajar con números primos, ¿verdad? Los números primos son los números que solamente pueden ser divisibles por sí mismo y por el 1. Y entonces, esta función que hace un test de si un número es primo, lo que hace es, si es divisible, o sea, si es 1 o si es divisible por cualquier otro número, por ejemplo, del 2 a el número anterior al propio, ¿verdad? O sea, con el rango, o sea, justamente retorna, o sea, una serie de números, desde el primer número hasta el segundo argumento menos 1. O sea,
Si se puede, si es divisible, significa que el resto es 0, va a retornar falso. Si no se da ninguna de estas dos condiciones, retorna verdadero. Bueno, vamos a ejecutar. Acá ven que está vacío, significa que no se ejecutó esta celda. Si yo corro acá, me va a dar un error, entonces voy a primero definir. Y se carga en el entorno del anotador, ¿verdad? Las definiciones de estas funciones. Y ahí corro. Entonces solamente imprime los números menores a 42. Y solamente si son primos. O sea, entonces se recorre de 1 hasta 41, ¿verdad? Y se hace el test de si es número primo, y si es número primo se imprime. Entonces ahí tenemos la lista de números primos hasta 42. Acá podemos poner cualquier número acá. O sea, ahí tenemos hasta 47. Ahí tenemos. Y entonces las funciones son para hacer algo que se puede hacer muchas veces, ¿verdad? No necesariamente una iteración, ¿verdad? Y acá el ejemplo que se muestra es aplicar la función a una lista. En este ejemplo teníamos la función rango, ¿verdad? Pero en este caso, en lugar de rango, ya damos una lista de números. Entre 0 y 19. Con esta línea se define una lista vacía, ¿verdad? Iteramos con el bucle for en la lista de números. Y agregamos a la lista de números primos solamente si es verdadero que este número que está en la lista, ¿verdad?, de números sea primo, ¿verdad? Y ahí va a funcionar. Lo que se cargó en la lista no es el número, sino la bandera, si el número es primo o falso. O sea, ¿te acordaste? 0 sería primo, 1 no, 2 primo, 3 es primo, 4 ya no, y así sucesivamente, hasta 19. Python tiene muchas abreviaturas, ¿verdad?, que hacen que el código sea más sencillo. Y acá damos un ejemplo de algo que se llama comprensión de lista o list comprehension, ¿verdad? Entonces es la definición de una función isPrimeNumber, ¿verdad?, el número primo para cada número en una lista de números. Y así en una sola lista, en una sola línea, se define una lista, retorna una lista con una función, o sea, donde se invoca la función isPrimeNumber para cada número en una lista de números. Y hay otro tipo de cálculo de abreviaturas que vamos a ver más adelante, que le llaman el lambda cálculos, que se usan también en la programación funcional, ¿verdad?, que se puede usar en Python, ¿verdad? Y también lambda cálculos y el list comprehension, o sea, permite así hacer código más legible y abreviado. Acá voy a desarrollar el tema de algo que está presente en varios lenguajes
programación, ¿verdad? Que es el alcance, ¿verdad? de las variables, ¿verdad? El entorno, el scope, alcance. Acá tenemos una función que imprime lo que se pasa como variable, ¿verdad? Pero acá no necesitaba que esta variable se llame A, ¿verdad? O sea, podría ser cualquier variable. Acá esta podría ser X. Ah, bueno, acá se muestra justamente. Dejémonos ahí. Acá, si le paso 2, el valor de A acá es 2. Si le paso 5, en realidad acá no imprime 5, o sea, acá no imprime 5 porque acá es, porque A es 5, sino porque se le pasa el valor de 5 en la variable A. En este caso, como en el segundo ejemplo, ¿verdad? No se tiene ningún argumento. Y si hace referencia a una variable que no está en su argumento, entonces usa una variable que está digamos, en este caso A termina siendo una variable global, ¿verdad? Y entonces imprime ese valor de la variable global porque no hay ninguna variable local acá como argumento en la función. Después hay algo que hay también en muchos otros lenguajes de programación que se llama closure. Que, bueno, también hay, entonces eso permite, en este caso tenemos una función y dentro de la función hay otra vez nuevamente una definición de, de una función. Entonces, acá lo que hace es, el primer argumento es el exponente y el segundo argumento, fíjense la forma de pasar un poco peculiar, ¿verdad? Digamos, la siguiente variable de la función que está adentro de la primera función, ¿verdad? Entonces acá 2 al cuadrado y en este tenemos 2 al cubo que es 8. Bueno, esta es una función común, ¿verdad? Vemos como ejemplo tenemos 4 argumentos, ¿verdad? Entonces, si uno pasa los valores lógicos, las banderas, ¿verdad? Entonces imprime todo, ¿verdad? Ahora sí, digamos que el segundo argumento es, no sé, leer, ¿verdad? Le paso falso, ¿verdad? Al ejecutar, no me imprime el leer, ¿verdad? El segundo argumento. Entonces, bueno, siempre le pase o no le pase, siempre hay que comer o dormir, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces en el caso de valores por omisión o por default de parámetros en una función, entonces si no le paso, no le asigno ningún valor, se le asigna el valor por omisión, ¿verdad? En este caso, true para ir y true para sleep, o sea, para comer y para dormir, ¿verdad? Eh, Ejecuto esta función, necesito ver televisión, leer, comer y dormir. Ahora, si le paso falso y falso acá,
me van a ejecutar las otras variables que están por omisión. ¿Ven? Sin embargo, si yo en el tercer lugar digo que es nuevamente falso, va a dejar de imprimir el valor de it. Solamente queda sleep. Los casos de los argumentos predeterminados ahora. En este caso, se puede también tener una lista de argumentos, ¿verdad? Y entonces se usa esta sintaxis de asterisco args, ¿verdad? El asterisco le dice a Python que reúna todos los otros elementos, los parámetros en una tupla de argumentos, ¿verdad? Y acá I need to watch TV, read to sleep. O sea, si acá les paso solamente, digamos, no sé, tres argumentos, o sea, y en cualquier, o sea, me va a imprimir todo lo que aparezca en el orden nomás. Entonces, acá dice acá, o sea, este tipo de sintaxis, ¿verdad? Puede ser útil en grandes programas donde las funciones abstractas pueden tener una variedad de funciones diferentes con diferentes argumentos. Creo que nos pasamos la hora, muchachos. No me dijeron nada. Hola. Estamos acá Estamos, superando, Rubén. Ah, hola, me hubieran dicho nomás la hora. Se me pasó nomás, no me di cuenta. no te estamos escuchando atentos, Rubén. Ah, muchas gracias. O Bueno, sea, Rubén. ¿pudieron ingresar? ¿Pudieron ingresar? Sí, Yo sí yo pude ingresar, Rubén. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, pueden romper también, ya no se vayan a preocupar, les copio de vuelta nomás, no hay drama. Estos anotadores. Entonces, dejamos por hoy. Obviamente, pasamos 15 minutos, 20 minutos. La, Dale. la, cla- la- la clase está grabada, Rubén. Eso podrías copiarlo en algún lado donde podamos acceder. Sí, Si sí, tenemos si tenemos le voy alguna a duda, hacer, entonces volvemos a mirar el video, pues. le voy a hacer llegar. Justamente acá, ahora voy a parar la grabación. A ver, ahí está.